mucho en una situación que se está dando a nivel nacional, Omar, ¿no? Exactamente, porque bueno, nos llegaba esta información que empezó ya a circular en los principales medios nacionales sobre una causa que tienen abierta guardaparques sobre una situación que pasó, bueno, en el sur, sí, con un accidente que se llevó la vida de 2 niños y bueno, hubo otras personas heridas y bueno, a raíz de esta situación... En un parque nacional. En un parque nacional, exactamente. A raíz de esta situación tenemos el contacto con un guardaparque, él es Danilo Hernández, sí, que lo vamos a estar consultando sobre este tema y que nos va a contar sobre esta situación en particular de lo que está pasando y cuál es el pedido que se está haciendo. Hay una protesta sobre eso, ¿no? Exactamente, hay una protesta de parte del sindicato de guardaparques y bueno, nos va a contar un poquito cómo se dio la situación y todo lo que está pasando en relación a este hecho. Los saludamos a Danilo. Danilo, buenos días. Omar y Hernán te saludan. ¿Cómo te va, Danilo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Danilo. Primero que todo, gracias por tomarte este ratito para hablar con nosotros. Y bueno, queríamos poner en pantalla esta problemática y que nos cuentes un poquito cómo es toda esta situación que se ha dado. Bueno, efectivamente, como venías resumiendo, esto inicia en el año 2016 con un accidente, lamentablemente un accidente fatal, y con la terrible pérdida no solo de vidas humanas, en particular en este caso de dos niños de muy temprana edad, lo que resulta en una tragedia terrible, terrible para la comunidad de San Martín de los Andes, terrible para sus familias. Todo esto es algo que nosotros lamentamos profundamente, pero que deriva en una causa penal, un procesamiento penal de 4 colegas de la Administración de Parques Nacionales y de 2 operadores turísticos a cargo del área de camping donde esto sucede, acusados penalmente, es decir, con riesgo de perder la libertad, por homicidio culposo, con algunos agravantes según el caso si se trata de los funcionarios públicos o los prestadores del servicio. Esto es lo que nosotros, más allá del profundo dolor y la situación por la que claramente nunca vamos a poder estar en la piel de los familiares de los chiquitos fallecidos y de intentar, sin lograrlo, ponernos en su lugar, no podemos aceptar, no compartimos que por un evento que es un suceso natural, como la caída de un árbol, en medio del bosque andino patagónico, donde hay millones de árboles, se busque un responsable o varios responsables humanos por un fenómeno que es absolutamente imprevisible. Uno no puede saber cuándo se va a caer el árbol que plantó en su casa, en su jardín, muchísimo menos podemos saber cuándo se va a caer cada uno de los árboles que componen el bosque andino patagónico. Hablamos de millones de árboles en miles de kilómetros desde la provincia de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Esto es algo que es, de donde se lo mire, imposible de predecir. Nosotros no tenemos ni la habilidad ni el conocimiento, ni la tecnología para poder determinar cuándo un árbol se va a caer. Y esto es lo que la justicia ya ha entendido en 3 oportunidades, pero la Fiscalía, que es quien impulsa esta causa, ha apelado, ha recurrido los fallos de la justicia y llegamos a esta instancia luego de 8 años de angustia permanente de las familias de nuestros colegas acusados, a la instancia de juicio que va a tener lugar la semana que viene en la ciudad de Neuquén. Bueno, a ver, para contextualizarlo más, digamos, específicamente, lo que están acusando entonces a estos 4 guardaparques y los 2 operadores turísticos es de qué, o sea, cómo está calificada, cómo está caratulada la causa, porque estamos hablando que de abandono de personas, de falta de mantenimiento, porque como estamos hablando, se cayó un árbol que está en el medio de la naturaleza. ¿Cuál es, digamos, la acusación específica? La causa está caratulada como homicidio culposo, sí. En el caso, en todos los casos agravada por el número de víctimas, 2 víctimas fatales y algunos lesionados, y en el caso de los parques, agravado también por un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero... Y este es probablemente el error
más grosero que tiene la causa al pretender que un guardaparque o cualquier persona que trabaje en la administración de parques nacionales tiene la capacidad de predecir este evento. Este fenómeno que sucede a diario, de manera cotidiana, en los miles de kilómetros que hay de bosque andino patagónico, y en este caso, desafortunadamente, desgraciadamente, se cobró 2 víctimas humanas. El lugar donde ocurrieron los hechos es la costa de un lago. El árbol que cayó, como tantos otros árboles que caen cotidianamente en los parques nacionales y en las áreas que sin ser parque nacional constituyen entornos agrestes del bosque andino patagónico, lo hizo cayendo sobre la playa. No es un árbol que ni estuviera identificado como un árbol enfermo, el árbol no estaba muerto, tenía todo su follaje de aspecto sano, no es un árbol que estuviera severamente inclinado, dando indicios de que podía caer sobre alguien, no es un árbol que tuviera el tronco podrido o hueco, es un árbol como los miles de árboles que hay en la misma playa y en todas las playas de los lagos andino-patagónicos. Si hubiéramos tenido que sacar este árbol, tendríamos que haber sacado todos los árboles que hay en todas las orillas de los lagos de la Patagonia. Y esto es absolutamente ilegal, directamente es ilegal, porque la ley de parques nacionales está obligándonos a cuidar estos árboles, a cuidar estos seres vivos, no a eliminarlos todos para transformar los millones de hectáreas del bosque andino patagónico en un área segura, en el términos de la seguridad que puede dar una plaza de pueblo, donde los árboles son plantados, son controlados. Esto es la diferencia de escala. Un guardaparque tiene entre sus funciones la de detectar los fenómenos de deterioro ambiental. Ahora bien, un árbol que se enferma, si fuera el caso de que este árbol estuviera enfermo, o un árbol que se muere dentro del bosque, no es un fenómeno de deterioro ambiental y es un error interpretarlo de esa manera. Un deterioro ambiental es la pérdida de 100, de 150 o de 300 árboles, que habrá que estudiar por qué todos esos árboles se murieron o por qué una cantidad similar de pumas o guanacos desaparecieron. Un árbol que se enferma es un proceso natural. Un árbol que cae es parte de la dinámica natural del bosque. Esto es lo que hace que esto sea absolutamente impredecible. No quiero parecer frío o desconsiderado con el terrible drama que han sufrido estas familias, pero es equivocado buscar responsables humanos por los fenómenos naturales. No, está claro. Son dos cosas totalmente distintas. Sin duda que la pérdida humana es irreparable, el dolor no lo vamos a comprender, la situación por la que atravesó y atraviesa la familia solamente la saben ellos, pero por el otro lado está la contradicción también, Danilo, y en esto coincido con vos, de que quienes te piden que protejas la flora y la fauna, te están diciendo que vos tenés que también ser el rector de determinar si ese árbol, ese animal vive o muere. Digamos, en ese sentido lo estoy planteando. ¿Cómo puede saber un guardaparque que a lo mejor en la punta de la raíz está descalzado? Tendría que ser un topo, meterse bajo tierra y ver si las raíces están bien y demás, y saludablemente parecía que estaba saludable, pero eso no lo podés determinar vos. Ahora, la inconsistencia de todo esto, y es una impresión mía, Danilo, es de encontrar un responsable, de buscar, en este caso, un responsable de esta situación y que pague por las consecuencias. Y acá la responsabilidad, en todo caso, puede llegar a ser de la naturaleza, pero no hay un punto de comparación. No se puede encontrar un responsable entre las personas. Si no, en todo caso, lo que tendrían que hacer los guardaparques para que no suceda esto, o el gobierno, es cerrar todos los parques nacionales y que no haya personas que ingresen. Bueno, sería una parte del planteo, es decir, ¿para qué conservamos los parques nacionales? Los conservamos para que la gente los pueda conocer, sí, disfrutar, valorar e incorporarlos a alguna experiencia, quienes viven cerca de los parques nacionales casi cotidiana, y quienes viven lejos, quizá una vez al año, poder disfrutar lugares, conocerlos, aprender. Aprender de la naturaleza también implica conocer sus riesgos. Cuando nosotros nos alejamos del medio urbano, nos alejamos de condiciones de seguridad y nos exponemos a condiciones
que tienen sus riesgos intrínsecos que son distintos a los del medio urbano. Es decir, en el medio del bosque quizá tengamos menos probabilidades de tener un accidente de tránsito, de sufrir hechos de inseguridad, pero nos exponemos, aumentamos la probabilidad de exponernos cada vez que nos metemos debajo de un árbol a los daños que pueda sufrir mi persona, mi propiedad, mi vehículo por la caída del árbol. Y esto es lo mismo con cualquier ámbito natural, cualquier lugar sendero que yo recorra en el Parque Nacional me expone a riesgos que son infrecuentes, de muy baja probabilidad estadística, pero están presentes, y esto es lo que hay que entender. Por supuesto que yo no le puedo pedir a la familia de los niños fallecidos que comprenda esto, no, están en un estado actualmente y desde hace 8 años, que es también angustiante, y yo comprendo que no lo van a poder incorporar nunca, y comprendo la necesidad de buscar alguien que responda, que se haga responsable por la pérdida que sufrieron. Lamentablemente, creo que es equivocado el planteo al que los ha envalentonado y empujado la Fiscalía inicial que llevó el caso desde la justicia ordinaria. Actualmente el caso está en la justicia federal, pero vos mencionabas, ¿hubo abandono de personas? No solo no lo hubo, sino que a los 2 guardaparques que se hicieron presentes a auxiliar, como es su deber, a las personas, a las víctimas del accidente, la fiscal decidió meterlos presos. Decidió instantáneamente que eran responsables por este evento, y eso fue el desencadenante de un ensañamiento, no solamente con esas 2 personas, sino todos los trabajadores de parques nacionales, y particularmente del Parque Nacional Lanín, de toda la comunidad de San Martín de los Andes. Un ensañamiento que se vive en las calles, donde los trabajadores de parques nacionales no pueden circular con un uniforme de parques nacionales porque son agredidos, de mínima verbalmente. Y esto es responsabilidad de la falta de tacto de la fiscal, que metió preso a los 2 guardaparques que se hicieron lugar a cumplir con su deber, justamente para no cometer un abandono de personas. Aquí hay una gravedad terrible de la que alguien va a tener que hacerse cargo finalmente, y cuando termine esta causa sobre si hay responsables o no por un accidente natural, bueno, alguien va a tener que responder por lo que ha generado durante 8 años, haciéndole creer a la familia de las víctimas que podían encontrar un responsable humano por este hecho natural. Bien, Danilo, bueno, preguntarte, en el caso, hay un planteo también en esta situación que tiene que ver que en el caso de que sería desfavorable el fallo para los guardaparques, lo que eso implicaría para todo el resto de los parques nacionales también sería un problema, ¿no? Claro que sí, por esto que estamos hablando. ¿Con qué ganas te ofrezco la visita a un área agreste si tengo que responder penalmente, es decir, con mi libertad, y posteriormente en un juicio civil con mis bienes, con mi patrimonio, por la vida de una persona que sufrió un accidente producto de estos riesgos que son naturales y que no podemos eliminar del ambiente, porque son los riesgos propios e inherentes al ecosistema? Y la única manera de eliminarlos, o por lo menos de moderarlos, es eliminar y moderar la presencia de los seres vivos que componen este ecosistema. Y no podemos hacerlo porque es contra la ley. Esto es lo que hay que entender. Entonces, no solamente el personal de parques nacionales, sino todos aquellos que trabajan brindando un servicio turístico, recreativo en áreas agrestes, quedarían expuestos, si este juicio termina teniendo un fallo negativo de responsabilidad penal sobre los imputados. Todas estas personas terminarían teniendo un nivel de vulnerabilidad jurídica terrible que haría replantearse a quienes trabajan en parques nacionales, si quieren andar en parques nacionales, si están dispuestos a mantener áreas agrestes abiertas al público, o si el público tendría que perder la posibilidad de visitarlas y disfrutarlas. A quienes prestan servicios turísticos, si están dispuestos a invitar a la gente a recorrer estas áreas naturales, a meterse dentro del bosque, a navegar un curso de agua fría y profunda, a exponerse a ráfagas de viento, a nevadas. Todas estas cosas que, si no las podemos entender como riesgos propios del ambiente que visitamos, y luego vamos a demandar penalmente a quien nos invitó a recorrer estos lugares, va a ser incompatible la actividad de visitación de las áreas agrestes con el normal funcionamiento de nuestra sociedad y del sistema jurídico.
Bien. Ni hablar. O decidir si continúan siendo, que es una vocación y una profesión y además un modo de vida, si continúan siendo guardaparques o se dedican, no sé, a pintar casas, lo que sea, porque en definitiva terminan eso, porque en realidad no van a tener ningún tipo de protección. Y hablando de protección, ¿quién asumió la defensa de estos guardaparques? ¿Quién lleva adelante la defensa? ¿Parques Nacionales se ha despedido? ¿El gobierno se ha despedido en este caso? Bien, luego de realizado el sumario interno, el sumario administrativo que corre paralelamente y sin intervenir o pisarse con el trámite o el expediente judicial, luego de que la administración determinara la falta de responsabilidad de sus agentes, decidió cubrir los gastos de los estudios jurídicos que representan a los 4 imputados, que son personal de la administración, que tienen una representación privada, no a través de abogados del Estado, sino de estudios jurídicos privados, que están efectivamente siendo solventados por la administración. Bien, bueno Danilo, para cerrar con la nota, bueno, preguntarte sobre esta medida de protesta que van a realizar en los próximos días. Bien, durante los 4 días que dure el juicio, desde el lunes hasta el jueves, los 3 primeros días son de una presencia del personal de Parques Nacionales en los sitios de acceso del público, en las áreas de visitación masiva, informando sobre la situación que estamos viviendo, sobre lo que podría pasar con todos los trabajadores de Parques Nacionales, finalmente, si esto termina en un fallo contrario a los agentes involucrados. Y el 4.º día del juicio, que es el último día del juicio, los Parques Nacionales van a permanecer cerrados a la visitación. Los 3 días previos vamos a estar permitiendo el acceso de la gente, avisando lo que va a ocurrir el último día. Estamos hablando de los días 30, 31 de octubre, 1 de noviembre como días de aviso, interacción y anticipación. Y el día 2 de noviembre, último día del juicio, con el cierre total de las áreas protegidas. Bien, de todos los parques nacionales del país. Sí, algunas áreas protegidas, algunos parques o reservas van a estar cerrados los 4 días, pero no son parques nacionales de una visitación masiva como puede ser el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Nahuel Huapi o los glaciares. La medida principal, solidaria prácticamente en todos los parques, va a ser el cierre un solo día. Esto simplemente en atención al daño económico que sabemos que genera una paralización de un parque nacional, en el sentido de la gente que vive de la actividad turística y la desarrolla responsablemente. Te lo preguntamos porque también nosotros tenemos un reciente parque nacional creado, que es el Parque Nacional aquí en Cenusa. Bueno, entonces por eso te lo consultamos también, ¿no? Sí, tengan en cuenta que los parques que tienen población dentro del parque, los parques que tienen una ruta nacional o provincial dentro del parque, son circuitos y actividades que en realidad no hacen al disfrute del parque, sino a la normal circulación, las normales actividades de las personas que viven dentro del área protegida, que no se van a ver afectadas, porque no es la idea sobre esas actividades, que nada tienen que ver con el uso del área agreste como tal. Bien. Danilo, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente... A disposición también, por supuesto, por la información. Exactamente, quedamos a disposición y seguramente seguiremos informando sobre esta situación. Bueno, muchísimas gracias por el interés y por este espacio. Gracias, Danilo, hasta luego. Bueno, la nota que aclara la situación que están viviendo todos, incluso los guardaparques que están aquí en Brinkman y en todo el país, ¿no? Por esta, bueno, cerrarán entonces los